para que se nos presente y nos cuente un poquito acerca de esto también. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Carlos, muy buenos días a todos los que hoy aceptan este llamado. Este llamado es para continuar en estos procesos de transformación institucional desde un entorno incluyente para hacer esas transformaciones de esos entornos de aulas que tanto necesitamos y que podamos volvernos realmente y contribuir desde la educación inclusiva y desde nuestras aulas. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado la participación. Doy paso a mi compañera Lina Marcela. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Lina Marcela Bejarano. Para mí es un placer poderlos acompañar en este espacio para hablar un poco de inclusión y de cómo seguir aportando a una sociedad más incluyente y que desde nuestra universidad se pueda lograr aportarle también a ese granito de arena por medio de cada uno de ustedes. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, como mis compañeros lo acaban de decir, es para nosotros un placer y hablo en nombre de la Universidad Católica Luis Amigó poder hablar y traerles este tema que de alguna otra manera nos toca tanto en procesos de estrategia como en procesos personales y como agentes sociales en un entorno. Vamos a dar entonces inicio acerca de lo que es estas cápsulas para la educación incluyente, no sin antes hablarles un poquito sobre esa política de política de inclusión que tiene la Universidad Católica Luis Amigó concerniente a este proceso. Entonces, desde el 2019, la resolución rectoral 06 de 2019 habla sobre esa política de inclusión y permite que todos los agentes puedan tener unos principios o puedan reconocer unos principios y unas conceptualizaciones que la educación incluyente o la educación inclusiva requiere. Algunos de los principios son diversidad, equidad, interculturalidad, participación, pertinencia, calidad, ajustes razonables, flexibilización curricular y en fin, una gran conceptualización y unos grandes temas que nos van a permitir identificar todo aquello que es educación inclusiva. Coherente con esta resolución, se gesta y nace el Comité de Inclusión. Este Comité de Inclusión busca garantizar el proceso de ingreso, permanencia y promoción de cada uno de los estudiantes que poseen alguna vulneración. Y en este caso, o en esta oportunidad, estaremos hablando de aquellas personas o aquellos estudiantes con discapacidad. Y a la par de la creación del comité y de la resolución rectoral, en la licenciatura en educación infantil se gesta una propuesta que se llama Grupo de Apoyo para la Inclusión, GAPI. Esta propuesta retumba en la cabeza de un grupo, de un colectivo de docentes que se piensa en cómo poder acompañar o ser o realizar unos procesos significativos a toda esta población que de alguna u otra manera tenemos al interior de la universidad. Y es allí que, coherente con el objetivo de la educación inclusiva, que lo que buscamos es permitir el ingreso, permanencia, movilidad y graduación de los estudiantes en los diferentes programas. Inicialmente empezamos con el programa de licenciatura en educación infantil, pero por la necesidad, por el impacto que se viene regenerando y por la pertinencia e integración con el Comité de Inclusión, este comité o este grupo GAPI, está empezando a reconocer factores, personas, procesos, estrategias, no solamente en la Facultad de Educación, sino también en otras facultades y en el mejor de los casos en otras sedes, como la sede de Manizales. Estamos aunando fuerzas entre el Comité de Inclusión, Bienestar Institucional y GAPI para poder tener todos los procesos de educación inclusiva necesarios para las personas con discapacidad. Coherente entonces con este proceso, la UNESCO define la educación inclusiva como un proceso para identificar, responder a la diversidad de las necesidades de esos estudiantes a través de un proceso de participación, de aprendizaje, de culturas, de comunidades, reduciendo al máximo procesos de exclusión en la educación. Entonces, coherente con esto, nosotros en el grupo GAPI y en el Comité de Inclusión venimos pensando que es necesario reconocer, valorar y responder a la diversidad que tenemos en la institución, que tenemos en la universidad. Y esa diversidad que de alguna otra manera nos va a permitir
identificar las condiciones y características de los estudiantes, va a enriquecer también el mismo proceso educativo. Indiferente o indistintamente si es en la Facultad de Educación, si es en la Facultad de Psicología, en la sede de Medellín o en la sede de Apartado. Lo que buscamos a través del Comité de Inclusión, la Unidad de Bienestar Institucional y el Grupo GAPI es poder generar el acompañamiento y las estrategias necesarias para esta inclusión. Y como su objetivo lo establece, el proceso o lo que buscamos es poder determinar y establecer en cada una de las personas con discapacidad ese ingreso, mantener ese ingreso, mantener esa permanencia y generar la promoción de las personas con discapacidad en el sistema educativo, reduciendo, como lo decía la UNESCO, esos procesos de exclusión y marginalidad. ¿Cómo se hace eso? No es tarea fácil, pero entre todos podemos generar esas estrategias necesarias. Allí es importante involucrar cambios y modificaciones, no solamente en contenidos, aproximaciones, estructuras, estrategias, sino también de mente, de personalidad, de acercamiento a esas personas con discapacidad. Porque si no, no podemos hablar de una educación inclusiva si la sociedad, el entorno o el contexto tampoco es inclusivo. Por ello, le invito a cada una de las personas que está siguiendo a través de nuestra red social Facebook y a través de nuestra plataforma Zoom a cambiar esa mentalidad y a permitir que esa diversidad entre en nuestra vida. Coherente con todo lo que hemos hablado, quisiera hacer un abordaje rápido acerca de la normatividad que en Colombia regula o permite no solamente procesos de educación, sino identificar también cuando venimos a hablar de procesos de inclusión. Muy bien, entonces, tenemos en 1991 la Constitución Política que en sus artículos 44, 45, 64, 67, 68, 69 y 70 hacen un acercamiento, un esbozo de la educación como derecho y de la posibilidad que todas las personas puedan recibir o puedan acceder a este mismo derecho. Ya en la Ley 30 empezamos a establecer unos lineamientos acerca de la educación superior. En la Ley 115, la Ley General de Educación, se establecen las reglas o normas generales para el servicio de la educación pública. ¿Listo? Hasta ahí es un marco general de todo lo que hablamos de componente educativo. Ya a partir de la Ley 361 de 1997, empezamos a hablar de integración, un proceso anterior a la inclusión, donde de alguna otra manera era un proceso también casi que de segregación, pero camuflada o maquillada de esas personas con discapacidad o con algunas limitaciones. Era factible o era posible que esas personas estuviesen en un aula regular, pero lamentablemente se segregaban por sus procesos por fuera de esa misma aula regular, llamado aulas de apoyo o procesos de integración en las instituciones. También en la Ley 762 de 2002 se aprueba en Colombia la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las barreras de discriminación contra las personas con discapacidad. Cuando vean este término P, C minúscula, D, estamos hablando del término de personas con discapacidad. Muy bien. En la ley 1145, esta ley permite en el 2007 establecer o organizar el Sistema Nacional de Discapacidad y de cómo esas condiciones, tipologías o características de discapacidad van a deber tener un apoyo coherente con sus características o con sus condiciones de discapacidad. En la ley 1346 de 2009 se establece la convención o se aprueba la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es allí en esa convención que Colombia se une, ratifica esta convención y comienza a hablarse sobre educación inclusiva.
Solo hasta el año 2009 en Colombia comienza ese proceso de educación inclusiva. Incipientemente, pero es un proceso en el cual empezamos a ganar terreno y a dejar ese proceso de integración a un lado para un mejor aprovechamiento de las oportunidades, capacidades y estructura que teníamos o que tenemos en el proceso educativo. Coherente con ello, entonces, en el decreto 366 de 2009 se habla sobre el servicio de apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad y capacidades o talentos excepcionales. En estos momentos quiero hacer un saludo a las personas que en eso se están conectando a través de Facebook. Es para nosotros un placer. Desde la Universidad Católica Luis Amigo le abrimos las puertas y el corazón a cada una de estas personas que apoyan y desean con un granito de arena aportar a que esa educación inclusiva sea efectiva y sea pertinente. Coherente con ello, entonces, estamos hablando de que el decreto 366 de 2009 abre la posibilidad de establecer un servicio de apoyo pedagógico para esos estudiantes, no solo con discapacidad, sino para aquellos que tienen una capacidad o talento excepcional. Entonces, estaríamos ya empezando a involucrar dos sectores que de alguna otra manera fueron vulnerados, desdibujados de una realidad educativa. Esta invitación o este proceso permite la incorporación en materia de educación inclusiva de cada una de las instituciones educativas de Colombia. En la ley 1618 de 2013 se establece las disposiciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y por último, la más nueva es el decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención a la población con discapacidad. En este marco, o en este decreto, perdón, se nos valora o se nos orienta acerca de cómo a través de algunas estrategias que vamos a ver más adelante, como el DUA, el DUI y el PIAR o ajustes razonables, podemos generar una atención educativa pertinente a esta población. Y para hacer un cierre a mi intervención, quisiera darle un proceso o quisiera darle un dato que al año de 2013 era alarmante y coherente con lo que pretendemos o deseamos a través del proceso de educación inclusiva, es reducir la marginación y la exclusión en nuestra población. Coherente con esto, entonces, el dato que les quiero dar es el siguiente. El COMPES, el COMPES, en este caso el 166 o el 166, desarrollado en 2013, establece que el 80% de las personas con discapacidad no accede a la educación. ¿Listo? Y que solo ese 20% de ese dato general que sí puede acceder, el 39.9% deserta. Ojo, estamos hablando del 39.9% de la población, pero que poseen discapacidad. ¿Listo? Estamos hablando de que ese 100% acá, el 80% no accede a la educación y que solo el 20% que sí puede accederlo, el 39.9% de ese 20% deserta. El 37.9% culmina la primaria, el 20.5% la secundaria y apenas un 1.7% de la población con discapacidad o de las personas con discapacidad accede a la educación superior. Estas son cifras alarmantes que nos debe poner a pensar acerca de cómo estamos haciendo, qué estamos haciendo y cómo podemos empezar a gestionar las estrategias, las condiciones necesarias para que no solo sea el 20%, sino el 100% de las personas con discapacidad puedan acceder a la universidad, puedan acceder a la educación, puedan acceder a cada uno de esos ciclos educativos que van a ser necesarios para que su calidad de vida se mejore. Doy paso a mi compañera Claudia para el tema que continúa con este. Carly, yo creo que Claudia no está conectada. No la veo ahí. Ok, bueno. Entonces, mientras mi compañera Claudia ingresa o nos acompaña, les estaré hablando al respecto del tema.
¿Listo? Entonces, la discapacidad en Colombia está tipificada en unas condiciones específicas. Aquí tenemos siete no, realmente serían 5 condiciones específicas que tienen una condición, una clasificación de discapacidad. La primera de ellas sería la discapacidad física. Una segunda sería la que incluye estas 3, una discapacidad sensorial que tiene una distribución o una clasificación extra, que es discapacidad sensorial auditiva, discapacidad sensorial visual y discapacidad sensorial sordoceguera. Tenemos una discapacidad intelectual, una discapacidad psicosocial o mental y una discapacidad múltiple o sistémica. Muy bien, coherente con eso, entonces voy a dar paso a explicarles y a comentarles cada una de esas condiciones o características de estas discapacidades. En la categoría de discapacidad física tenemos aquellas personas que presentan alguna deficiencia corporal funcional. Puede ser a nivel musculoesquelético, neurológico o tegumentario, es decir, de sus articulaciones o ligamentos que van a permitir o van a generar una ausencia, pérdida o un desorden en el movimiento corporal. Estas dificultades en el movimiento corporal están relacionadas con la dificultad o la imposibilidad de poderse desplazar, caminar, cambiar o mantener diferentes posiciones del cuerpo, llevar, manipular, transportar objetos e incluso en actividades de cuidado personal, como por ejemplo asearse, vestirse o en el hogar o, dado el caso, interactuar con otros sujetos. En la discapacidad sensorial, específicamente en la discapacidad auditiva, vamos a identificar que son personas que presentan deficiencias o alteraciones en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación en cuanto a la localización, tono, volumen y calidad del mismo, generando como consecuencia una dificultad en la percepción, recepción, producción de mensajes verbales y de la comunicación oral. Por aquí ya nos llega la compañera Claudia Nayibe, que de alguna otra manera va a continuar explicando sobre estas discapacidades. Voy a hacer el cierre con la discapacidad auditiva para no dejarla entrecortada. Estas discapacidades o estas alteraciones van a generar personas o sordas o personas con baja audición, que en el término clínico se conocen como personas con hipoacusia, baja audición. Claudia Nayibe, continúas tú con la otra discapacidad sensorial. Muchas gracias. De antemano pido disculpas, pero el internet viene fallando muchísimo el día de hoy, no sé por qué. Bueno, la segunda categoría que tenemos dentro de la discapacidad sensorial encontramos la discapacidad visual. Esta discapacidad incluye todas aquellas personas que tienen una disminución significativa en la visión, una visión significativa en la visión que tiende a una pérdida total de la misma, o en su efecto, como lo acabo de decir, es una pérdida total de la misma. Estas personas tienen unas características bastante particulares. Hay que aclarar que en la mayoría no presentan un compromiso a nivel cognitivo, sino solamente en su parte visual. Desarrollan el resto de los disculpen, es que esto a mí me... Qué pena. Desarrollan todas sus capacidades al 100%, desarrollan la audición al 100%, desarrollan el olfato al 100% y tienen unas grandes habilidades a nivel cognitivo, son sumamente autosuficientes, son muy proactivos y eso ayuda y contribuye a que en los entornos académicos se hagan mucho más visible y su discapacidad no se vuelva como una barrera. Dale, Carlitos. Esta categoría de la sordoceguera es una de las categorías poco comunes
que vamos a encontrar sobre todo en las aulas, pero de que existe. Aquí hay una combinación de las dos anteriores, tanto son estudiantes que son sordos completamente y a la vez son invidentes. Entonces, cuando se une esta categoría es la que nosotros denominamos sordocegueros. Entonces, al denominarlos sordocegueros es mucho más complejo porque aquí es donde nosotros tenemos que entrar a tener en cuenta todos los problemas que ellos pueden presentar de comunicación, de orientación, de movilidad y de acceso a la información. Ahí es donde nosotros, desde los entornos de aulas incluyendo, es donde debemos de flexibilizar cómo serían el aprendizaje de ellos y cómo estaríamos nosotros dispuestos a contribuir para que puedan acceder más fácilmente a los aprendizajes, sobre todo para que sean muy significativos para su diario vivir. Bueno, cuando hablamos de la discapacidad sensorial, son aquellas personas que presentan deficiencias en las capacidades mentales generales, como hay alteración en los razonamientos, en la resolución de problemas, en la planificación, en el pensamiento abstracto, en el juicio, en el aprendizaje académico y en el aprendizaje de experiencias. Hay que tener en cuenta que la discapacidad sensorial discapacidad intelectual viene por categorías. Puede ser severa, puede ser profunda, entonces ahí cuando se viene en esas categorías hay que entrar a mirar qué tipo de discapacidad y cómo pueden ser todos esos tipos de racionamientos que ellos entran a manejar. Yo creo que se volvió a desconectar Claudio. Bueno, continuamos entonces. Nuevamente le damos una bienvenida a todos los participantes que se están conectando por Facebook Live a través de nuestra página. Vamos a continuar entonces con la tipificación de la discapacidad psicosocial o mental. Esta resulta de la interacción entre las personas que tienen alguna deficiencia a nivel del pensamiento, de la percepción, de las emociones, sentimientos, comportamientos o relaciones entre estos. En este caso van a generar a estas personas, llamémoslo depresión, estados ciclotímicos, distimias, ansiedades, fobias, todo este componente mental que puede alterar y va a generar una barrera para que estas personas puedan participar plena y efectivamente en la sociedad. Entonces, a este tipo de discapacidad o a estas características en estas personas, es importante determinar los límites de esas diferentes condiciones que se le están presentando en su barrera para poder así evitar la estimación o el estigma social y evitar también actitudes discriminatorias. Estas personas, es importante ahí recalcar que necesitamos del apoyo del componente psicológico o de profesionales de la psicología para poder hacer un acompañamiento efectivo y significativo, porque si bien un licenciado o un educador puede acompañarlo afectiva y efectivamente, es necesario que activemos una ruta de atención, una ruta en la cual un psicólogo, y no hablo de manera masculina, sino un profesional en psicología, pueda acompañarnos en esta discapacidad psicosocial que puede generar repercusiones no solamente en la persona, sino en el contexto inmediato que se encuentra y en la sociedad. Entonces allí es importante, reitero, activar las diferentes rutas que podamos tener en el entorno para evitar complicaciones o vulneraciones o afectaciones en esa persona y en las que le acompañan. Muy bien, seguimos entonces. La compañera Claudia Nayibe nos va a hablar acerca de la discapacidad múltiple. Bueno, nuevamente les pido mis disculpas, pero el internet me está sacando y eso me descompensa un poquito. Bueno, cuando hablamos de una discapacidad múltiple es cuando encontramos dos o más discapacidades asociadas. Puede ser que el estudiante o la persona presente una discapacidad sensorial derivada de la discapacidad auditiva, pero también presente una discapacidad intelectual o está relacionado mucho más
discapacidades. Ahí igualmente hay unas afectaciones significativas a nivel del desarrollo, a nivel de las posibilidades funcionales, etcétera, etcétera, es que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico o hacer una caracterización. De ahí es la importancia, y ya para cerrar, la importancia de cuando nosotros recibimos a algún estudiante que tenga algún tipo de discapacidad o que sospechemos de algún tipo de discapacidad, realizarle una caracterización. Esas caracterizaciones integrales nos van a dar cuenta de un panorama general de lo que es el estudiante, cuáles son esas habilidades y esas capacidades para poder entrar a trabajar con él y poderle brindar unos entornos realmente propicios y acorde a las necesidades y teniendo en cuenta las necesidades que ellos presentan. Muchas gracias. Una vez más, disculpen por las dificultades de internet que vengo presentando. Lina. Tranquila, mi profe Claudia, no te preocupes. Vamos a dar entonces paso a Lina, quien nos va a contar un poquito acerca de ese diseño instruccional y qué opciones podemos tener a la hora de acompañar a estas personas con discapacidad. Lina. Ya. Bueno, listo. En este caso, como lo habíamos dialogado, como lo decía nuestra compañera Claudia, es supremamente importante tener en cuenta que para favorecer la inclusión en el aula, nosotros tenemos, digamos, varias maneras para poder diseñar, establecer, estructurar una planeación o unas actividades en el aula que sean netamente incluyentes. Entonces, en este caso, es muy importante conocer esas dos alternativas o esas dos, digamos, rutas que podemos establecer para diseñar nuestras clases. Carlitos, siguiente, por favor. Bueno, en este caso, para el caso de nosotros que estamos en educación superior, podemos contar con una herramienta o con una ruta que es el diseño universal para la instrucción o DUI, ¿cierto? Este diseño universal para la instrucción o DUI tiene como objetivo primordial eliminar todo tipo de barreras, tanto físicas como cognitivas, afectivas y sociopersonales, que pueden estar interfiriendo de manera significativa en el aprendizaje de los estudiantes. En este caso, la idea es que nosotros podamos ofrecerle a nuestros estudiantes un marco flexible y adaptado de muchas oportunidades para que se puedan beneficiar indistintamente de su condición o de las características particulares que presenten. Este DUI también va de la mano del DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, que digamos es como la alternativa general que tenemos nosotros también para retomar allí algunos aspectos o generar alguna posibilidad para que nuestros estudiantes entonces puedan participar plenamente de las actividades que realizamos. Listo, Carlitos. Siguiente. Bueno, en este caso, y para efectos pues de este Facebook Live, la idea es darles algunas cápsulas o algunas estrategias que podemos ir pensando o implementando dentro de la ruta que se sugiere desde el DUI, ¿cierto? Entonces, una de ellas es que podamos diseñar o el diseño de nuestras clases pueda ser pensado, perdón, de una forma accesible. ¿Qué quiere decir diseñar de forma accesible? Es pensarnos en todo lo que pasa dentro de los elementos y dentro de las dinámicas de una clase. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para yo poder diseñar una clase? Necesitamos mirar cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las temáticas que vamos a abordar, pensarnos en el material, incluso en el tipo de estudiantes que vamos a tener en nuestros cursos, cuáles entonces serían los procesos de evaluación o la forma en la que yo voy a evaluar a ese estudiante. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en cada uno de estos ítems que tengo en cuenta para diseñar un curso, para planear un curso, tengo que darme entonces también a la tarea de entender que ese diseño accesible debe contener una instrucción que sea útil, aterrizada, contextualizada a los estudiantes, que permita entonces o que le dé cabida a todos los estudiantes, digamos, con diversas habilidades. Debe ser muy respetuosa, sobre todo en el proceso de entender el estilo y el ritmo de aprendizaje que tiene cada uno de los estudiantes que tengo a mi cargo. Y esto pensando entonces o centrado en lo que es la diversidad, ¿cierto? Entender que en mi aula de clase no todos los estudiantes son iguales, tendrán puntos de encuentro, pero también hay más puntos de desencuentro allí y cómo entonces compaginar o poner a hablar esos puntos de desencuentro que tengo allí para realmente hacerlo incluyente. Y además de eso, ese diseño debe
gestar en los estudiantes interés, motivación y altas expectativas para poder entonces entrar a favorecer su participación allí. Entonces, esa sería como una de las cápsulas que proponemos. La segunda sería proporcionar flexibilidad en la presentación y la participación. ¿Esto qué quiere decir, compañeros y público de Facebook Live que nos está observando? Es que tenemos que empezar a pensarnos que el aprendizaje se vuelve mucho más eficiente cuando tenemos una manera multimodal de ofrecer la información. Cuando nosotros entonces pensamos en un material que realmente se pueda presentar de diversas formas, ¿cierto? Cuando yo tengo una lectura, entonces, ¿cómo sería la forma más adecuada para podérsela presentar a todos los estudiantes y que de esa manera ellos puedan acceder a ese recurso y obtener, pues, obviamente, la información que queremos dar? ¿Cómo diseño mis presentaciones? ¿Cómo puedo entonces también hablar de herramientas o de tips que permitan entonces, por ejemplo, a los estudiantes con baja visión acceder a la información, o a los estudiantes, por ejemplo, con discapacidad auditiva? Entonces, ¿cómo sería traducirle o ayudarle a partir del lenguaje de señas, o si tiene intérprete, el favorecimiento de la comprensión de esa información? Si tengo, por ejemplo, población con discapacidad intelectual, ¿cómo puedo organizar, digamos, esa información de manera que tenga o que se traduzca también en agendas o en dibujos o en sistema, pues apoyado, perdón, en el sistema aumentativo alternativo de comunicación para favorecer esa comprensión, ¿cierto? Entonces es también contar o entender cuáles también pueden ser los diversos medios que tiene el estudiante, las posibilidades para acceder e interactuar con esa información. Mejor dicho, en resumidas palabras, es también tener en cuenta los, digamos, conocimientos previos y aquellas habilidades que nosotros podemos encontrar en los estudiantes. En este caso, nuestra tercera cápsula sería intente ser fácilmente percibido, que está muy de la mano con lo que estábamos hablando ahora. Y el intentar ser fácilmente percibido es que podamos reconocer primero estilos de aprendizaje, como el auditivo, el visual, el kinestésico, que nos va a permitir entonces a nosotros generar diversas o diseñar diversas actividades que puedan generar un anclaje, ¿cierto?, a esa información. Me explico, si yo voy a explicar algo, puedo hacerlo de manera oral, pero la idea es que también esté acompañado de algo gráfico que permita, pues, interpretar eso que estoy explicando y cerrar la actividad o ese conocimiento para que realmente quede anclado con los chicos con una actividad práctica. Ahí estoy generando un proceso donde involucro los 3 estilos de aprendizaje y donde voy a favorecer a aquellos estudiantes donde ese estilo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico sea entonces el de mayor fuerza en su proceso de formación. Carlitos, ¿me cambias, porfa, la siguiente diapositiva? Ya, listo. Bueno, la siguiente cápsula que tenemos para hoy es proporcionar un buen ambiente de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos realmente de proporcionar un buen ambiente de aprendizaje, estamos hablando del reconocimiento que estamos dándole al otro, ¿cierto? De cómo nos conectamos con ese otro y de cómo nosotros entonces proporcionamos unos recursos, proporcionamos unos recursos didácticos, unas estrategias, unas metodologías que lleven a que los estudiantes se sientan cómodos con nosotros en el trabajo, que permitan que ellos, por ejemplo, también puedan conectarse con nosotros en el sentido de manifestar cuáles son sus necesidades sin temor a ser señalados, sin temor a ser juzgados, sin temor a ser etiquetados por esa condición que ellos están manifestando, que en términos generales se podría ver como una barrera para el aprendizaje y la participación. Entonces, ¿cómo hago yo para conectarme con esos estudiantes? ¿Cómo hago yo para realmente proporcionarles a ellos lo que necesitan, pero sobre todo centrado en la confianza y en un buen clima de aula, por así decirlo? Entonces, en esa relación, en favorecer esa relación estudiante-docente entre pares para poder entonces favorecer un buen ambiente de aprendizaje. La siguiente que tenemos acá es asegurar la accesibilidad a todos los espacios de aprendizaje. Esto acá es muy importante y sobre todo en el primer tip que decíamos de diseñar de forma accesible, perdón, sí, accesible, sí. Al asegurar esto,
yo estoy pensando en que el diseño universal instruccional, perdón, debe reconocer que el aprendizaje se puede dar en distintos espacios, ¿cierto? Desde lo virtual como estamos en este momento, qué herramientas, qué estrategias, qué metodología puedo utilizar desde lo virtual y también entonces entender que se puede dar desde los medios físicos. Entonces ahí es entender un poco cómo funciona, por así decirlo, cada una de las discapacidades o qué requerimientos hay en términos de tecnología o en términos de adaptaciones o ajustes razonables en el entorno para poderlos acomodar y de esta manera garantizar que los estudiantes puedan acceder a lo que estamos haciendo. Me voy a ir a un ejemplo muy cotidiano. Tenemos tal vez estudiantes que no puedan acceder porque el internet de ese día les falló. Entonces, ¿cuál sería, digamos, una forma para garantizar que ese estudiante no se quede sin hacer el trabajo, no se quede sin comprender, perdón, la temática que estamos nosotros trabajando? Es accesibilidad en este sentido, sería grabar la clase y darle la opción al estudiante de que pueda ver la clase más adelante debido a ese problema de conexión que tuvo y de esa manera le estamos garantizando su participación. Y ya si hay alguna duda o se debe, digamos, de alguna manera reforzar el tema, pues crear un espacio de asesoría o tutoría que nosotros tenemos la posibilidad en este caso con la universidad. Cuando un estudiante es invidente, es muy importante entonces asegurarnos de que esa persona tenga el joystick, que es esa herramienta tecnológica que permite hacer esa lectura de eso que digamos que traduce la imagen a diálogo, lo que hay en la pantalla, y de esa manera favorecer, estar validando, preguntando. Hay varias formas, yo creo que ahí me quedó súper chiqui esa parte, por eso entonces es reconocer que realmente hay distintos instrumentos, distintas estrategias para aprender y distintas formas en las que nosotros podemos traducir esa accesibilidad. Y la última capsulita que tenemos para ustedes es ser directo y consciente. Aquí me voy a detener un poquito porque en esa parte de ser directo y consciente es importante que nosotros podamos primero reconocer al estudiantado, pues a los estudiantes que tenemos a nuestro cargo, y ese reconocerlos es reconocerles sus capacidades, sus potencialidades, pero también sus necesidades y puntos de mejora. En esa vía o en ese sentido, la idea es que la instrucción que nosotros demos, ¿cierto? Lo que estemos entonces allí pensándonos para transmitir la información, sea una instrucción clara, sea una instrucción concisa, sea una instrucción directa, pero que también esté acorde a las expectativas, no solo mías como docente, sino también del estudiante. Hay algo que se trabaja muchísimo en educación, ¿cierto? Que lo estamos empezando como a mirar, y es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es realmente algo en lo que nosotros nos debemos centrar para poder conocer expectativas. Me explico. Por ejemplo, cuando yo no tengo altas expectativas con mis estudiantes, porque por ejemplo puede ser un grupo con discapacidad intelectual todos, esas expectativas que yo tengo frente a ellos no me van a permitir a mí generar esos espacios favorables de aprendizaje, hacer esos ajustes razonables y tener en cuenta sus necesidades, porque estoy simplemente pensando en que no lo van a lograr. Cuando yo tengo unas expectativas realistas y conozco mi grupo de trabajo, es mucho más fácil que yo pueda entonces entrar con conciencia, por así decirlo, a ajustar todo lo que yo necesito que ellos logren en términos de competencias, en términos de habilidades y los objetivos, pues obviamente de los cursos, y de esa manera logro adaptarlos conociendo realmente sus necesidades y cuáles son sus potencialidades. Entonces allí la invitación es a ser muy consciente del grupo de trabajo que nosotros tenemos, es ser muy observadores, ¿cierto? Poner mucho en práctica el análisis para poder identificar a aquellos estudiantes que tienen una necesidad educativa, una discapacidad o una característica particular que les puede estar generando una barrera para participar en, digamos, de todo su proceso de formación. Entonces, en este caso, nosotros debemos entonces considerar cuáles son aquellas herramientas que sean apropiadas y evitar de cierta manera entonces que sean complicadas para poder trabajar con el estudiante. Listo, Carlitos y compañeros y público de Facebook Live.
nuevamente le damos las gracias a cada una de las personas que participan en este diálogo, en esta charla acerca de esas cápsulas que acabamos de nombrar, de compartir con ustedes. Recuerden que seguimos estando allí. Reitero nuevamente los correos electrónicos de las personas que les hablaron en esta ocasión: carlos.toroto@amigo.edu.co, claudia.sanchezmo@amigo.edu.co y lina.bejaranolo@amigo.edu.co. No solamente estas tres personas, sino todo un colectivo, incluyendo el Comité de Inclusión, está atento a solucionar, acompañar y prestarle el apoyo necesario para poder tener ese proceso de permanencia, movilidad y, dado el caso, la promoción de esas personas con discapacidad. Nuevamente le damos las gracias a las personas que nos acompañaron a través de Zoom y a través de nuestro Facebook, y muchísimas gracias hasta una nueva oportunidad. Feliz tarde.